Buenas tardes, compañeras, compañeros. En primerísimo lugar, quiero agradecerles a todos ustedes esta posibilidad, este encuentro que estamos haciendo ahora de forma virtual a partir de esta convocatoria que ha hecho la Escuela de Formación Sindical de nuestra querida UPCN. Marcela Manuel, su directora, que me ha convocado, digamos, para que yo tuviera estas palabras de cierre para con ustedes. Espero, si bien la modalidad con la que hoy ya estamos todos, obviamente familiarizados, sea lo suficientemente ágil, dinámica, que estas pocas palabras que yo pueda llegar a decir aporten algo y sobre todo y muy especialmente para agrandar quizás un poco los conceptos que han vertido tanto Mario Gamarota, Sofía Escacerra o el doctor Humberto Podetti, todos ellos destacados, profesionales en sus ámbitos, en sus áreas de actuación. Así que, como digo, espero que esto que a mí particularmente me toque tratar, seguramente nunca va a ser tan académico y tan ilustrado como el de los que me han precedido, pero que espero que sirva por lo menos como para compartir una reflexión, para que de alguna forma aprovechemos estos tiempos de pandemia para debatir, para reflexionar sobre aquellas cuestiones que hoy por hoy están afectando y están operando tan tremendamente sobre el mundo del trabajo. No pretendo, ni mucho menos, ser tan ambicioso en mis conceptos como para poder seriamente hacer ningún diagnóstico sobre nada, pero sí creo que la observación de lo que está sucediendo nos tiene que llevar, como digo, a poder desarrollar algunas reflexiones sobre lo que esto nos está dejando. Y es claro que durante todos estos años nosotros hemos estado viendo distintas situaciones. A todas ellas le hemos puesto el pecho, a todas ellas las hemos discutido, las hemos compartido, situaciones que afectan y han afectado tremendamente, digamos, lo que hace a la relación de empleo público particularmente, que es ahí donde nosotros más nos toca actuar, donde nosotros habitualmente trabajamos, en las que hemos tenido que posicionarnos claramente para, y esto lo sabemos perfectamente bien, con la gestión anterior, donde el principal motivo, digamos, de debate o de discusión era la posibilidad cierta de cerrar, de eliminar puestos de trabajo, espadas sobre nuestras cabezas que permanentemente se blandían, para, como sabemos, obligar o llevarnos a tener que aceptar muchas veces, varias oportunidades por lo menos, el que tengamos que resignar mejores acuerdos salariales y demás. Pero lo hicimos con testes y tantas veces lo conversamos y lo charlamos con todos ustedes, que sabíamos perfectamente que estábamos seguramente dejando de lado una mejora salarial, pero también éramos claros que si nosotros abríamos la compuerta para permitir despidos o salidas de distintas formas que pudieran hacerse de trabajadores públicos, esa iba a ser una chorrera que nunca iba a terminar. Cuanto más empleados públicos esta gente hubiera podido eliminar, sin lugar a dudas, si hubieran tenido algún pequeño guiño, alguna anuencia de parte nuestra, sin duda alguna lo hubieran hecho. Todo eso contra salario. Bueno, son las reglas que nos imponen estos tiempos. Nosotros no somos aquellos que vamos a salir corriendo, disparados, ante una situación como esa que se nos planteó en su momento, sino que, como digo, le pusimos la cara, y creo que hicimos lo mejor que pudimos, básicamente para preservar puestos de trabajo. Nosotros no pedimos ni andamos contando despedidos, sino que todo lo contrario, tenemos, quizá, no sé si el término correcto sería el orgullo, pero de saber perfectamente que hay cantidad de compañeras y compañeros que hoy todavía nos acompañan y están firmes en sus lugares de trabajo, precisamente porque alguno de ustedes en algún momento puso la cara para evitar que cualquiera de ellos pudiera haber sido despedido. Pero como digo, no,
ni nos asusta, ni nos espanta. Sabemos que la responsabilidad, como siempre decimos, de ser mayoría nos ha impuesto y nos impone aún hoy distintos tipos de obligaciones. Como dije, como reitero, una de ellas, quizás la más importante, pasa por preservar en una Argentina permanentemente en crisis, preservar puestos de trabajo. Y sobre todo porque sabemos perfectamente bien, todo lo vemos cotidianamente, sea cual fuera la administración, que hay una maquinaria mediática que permanentemente ataca todo aquello que hace al Estado y muy especialmente al trabajador público. Quizá en estos tiempos o en estos primeros tiempos de la cuarentena eso estuvo un poco mitigado, quizá por lo que se estaba empezando a vivir, por los efectos horrorosos, digamos, que esta pandemia estaba provocando, no solamente en la nuestra, sino en todo el mundo. Ese efecto antiestatal y antitrabajador público seguramente estuvo mitigado porque fue el Estado el que sin duda salió a poner el pecho y a evitar que la situación se convirtiera en una verdadera catástrofe. Pero bueno, pasados los primeros meses, estamos viendo permanentemente reclamos hacia el poder político, de pedidos de solidaridades expresadas en términos de achiques salariales o de quitas salariales y demás. Nada de eso sería algo de por sí complicado. Ya sabemos perfectamente que nosotros no competimos como trabajadores públicos contra una organización política en particular, sino que quien principalmente ataca todo lo que hace al, al personal de la administración pública es este sector privado, interesado en muchos casos en hacerse de esas funciones, de esas obligaciones que el Estado tiene y vía tercerizaciones, privatizaciones o mecanismo que fuera, hacer que todo eso pasara alguna vez a ellos, como ya he evidenciado en más de un momento de nuestra historia política reciente, de los últimos por lo menos 30, 35 años. Insisto, nada tiene que asombrarnos ni llevarnos a correr desesperados, sabiendo y diagnosticando correctamente también cuál es el lugar que nosotros ocupamos en la consideración de la política. Y cuando me refiero a la política, hago también abstracción de partidos y lineamientos ideológicos aparentes. Digo, pues, nosotros en nuestra historia como sindicato, que es bastante rica, por cierto, bastante más que interesante, me permito en esto una pequeña digresión para con todos ustedes, nosotros en estos 35 años tenemos el orgullo de haber convertido algo que era un sindicato muy amarillento, digamos, ¿no? En los 60, 70, a convertirlo en una de las organizaciones sindicales más poderosas de nuestro país. Y lo digo con absoluto conocimiento, si se quiere, de la realidad organizacional, laboral de nuestro país. Nosotros en cada etapa que nos tocó transcurrir, con los distintos gobiernos con los que nos tocó interactuar, en todos ellos siempre tuvimos claro que debíamos en todo momento presionar y apretar, si se quiere, ¿no? Para hacer que aquella pretensión que tuvimos en tiempos fundacionales de nuestro gremio pudiera hacerse realidad, llegar a ser, como digo, una de las organizaciones sindicales más importantes del país. Y lo logramos con organización, con, creo yo, mucha inteligencia en nuestras cabezas, y sobre todo con un nivel de esfuerzo continuo y permanente que hizo que jamás claudicáramos en nuestras pretensiones, en nuestros objetivos. Logramos, como todos sabemos, unificar un sistema o un inexistente o un conjunto de obras sociales que ni siquiera constituían un sistema de pequeñas obras sociales en una gran obra social que hoy está a la vista de todos y cada uno de nuestros compañeros y de la sociedad en su conjunto, ha hecho que UP no solamente en tiempos cuanto más se lo está precisando, esté efectivamente en el lugar donde tiene que estar, con los que tiene que estar, con sus trabajadores, con sus afiliados, ¿no? Inclusive con un espectro enorme de adherentes, de compañeras, compañeros que han abandonado sus obras sociales de origen y han venido a nuestra obra social, que, como digo, es un orgullo
para cualquiera de los trabajadores públicos que nosotros hoy aglutinamos. Y constituimos también nuestros ámbitos negociales, llevamos adelante nuestros convenios colectivos de trabajo, fuimos y somos pioneros en este aspecto en el mundo en materia de negociación colectiva, no seamos los únicos ni mucho menos, pero fuimos sin duda alguna de los gremios y de los países que más primeramente arrancaron haciendo estos convenios y desarrollando estas convenciones colectivas de trabajo con todo lo que eso representa. Principalmente representa que la otra parte, en este caso el Estado, por supuesto, tenga que delegar buena parte de lo que eran sus misiones, sus responsabilidades en la negociación, compartir decisiones que durante 180, 190 años había ejecutado o ejercido por sí sola. Pero, como digo, no estamos solos en el mundo, no es UPCN, digamos, una realidad diferente en muchos aspectos a lo que pueden estar viviendo otras organizaciones gremiales. Estamos claramente hoy ante el gobierno nacional, compartimos política, ideológicamente, enorme cantidad de cuestiones, pero que sabemos y reconocemos que tiene sus bemoles, ¿no? Que tiene sus problemas y que ha heredado situaciones verdaderamente calamitosas, realmente calamitosas. No puedo dejar en este momento y en este encuentro que tengo con ustedes de hacer una referencia también a la situación singular que hoy nos toca vivir. Sería para mí mucho más agradable, quizá en otro momento, poder distraerme, digamos, distraeros ustedes con un anecdotario más que rico, frondoso, como el que tenemos los que ya somos, los que tenemos algunos años en el gremio. Entonces, sin duda, haríamos de esta quizá una charla mucho más amena y mucho más simpática que esta que, bueno, como digo, no, uno no tiene más remedio que hacer y referirse, sin duda, al momento particular que nos toca vivir. Y esto se ha dicho con respeto no solamente para la autoridad política hoy, particularmente yo la he votado y lo volvería a hacer tantas y cuantas veces esto fuera necesario. Si la alternativa, sobre todo, que tengo es la que todos conocimos hasta hace unos meses atrás, no hay ninguna duda de que nuestro lugar es donde realmente hoy estamos parados. Pero tampoco comemos vidrio molido, no es digesto, digamos, no es lo más recomendable, así que corresponde también que hagamos también nuestros propios análisis y diagnósticos y sobre esa base también planifiquemos nuestras acciones presentes y futuras. Como decía, nosotros orgullosos estamos de haber llevado adelante durante tantos años una política que hizo que nuestra querida UPCN fuera sin duda una actora importante, central dentro de lo que es la organización del movimiento obrero. No por nada, Andrés, nuestro secretario general, es el adjunto y sin duda alguna uno de los dirigentes sindicales más importantes del país. Sin duda también lo digo, por su capacidad y su inteligencia, que no es poca, pero también y sobre todo porque es principal constructor de esta organización que, reitero una y mil veces, es quizás de las más grandes, de las más importantes de nuestro país. Y si hemos llegado a estos lugares es precisamente por esto que les decía antes. Nosotros no acostumbramos a masticar vidrio ni a digerirlo tampoco. No está en nuestra naturaleza. De ahí que esto de diagnosticar correctamente es lo que nos debemos hacia nosotros, hacia nuestros compañeros, para no cometer errores que después tuviéramos que lamentar. Así como decía antes, en tiempos no tan remotos, hace unos pocos años, nos pusimos la responsabilidad o entendimos que nuestra principal responsabilidad era el resguardo de la fuente de trabajo de nuestros compañeros, sabiendo cómo pensaba la administración de entonces. Hoy también, hoy sin duda alguna, no está en tela de juicio la permanencia del personal, de su personal, del personal que nosotros representamos. Es un tema, y esto no solamente lo dice Alberto, cualquiera de ustedes que esté en contacto o que tenga cualquier tipo de relación con funcionarios, con autoridades gubernamentales, va a escuchar y
creo que lo dicen con total y absoluta honestidad, no tengo otra palabra que decir, que no está en su agenda, no está en la agenda del gobierno, ni remotamente, me atrevería a decir, la posibilidad de que pudiera haber cualquier tipo de despidos o de rajes así, al estilo del macrismo y demás, bajo ningún punto de vista. Pero sí teníamos modestamente, digamos, la expectativa de que con un gobierno nuestro, un gobierno de que, como digo, nos sentimos parte o nos dijeron que también íbamos a ser parte y demás, íbamos a tener una mejor respuesta en cuanto a otros temas que hacen, por ejemplo, el salario, ¿no? El salario no es solamente una recompensa, ¿no?, por nuestros servicios recibidos, sino también es la herramienta con el que se dignifica al ser humano. Se le reconoce su esfuerzo, tiene innumerable cantidad de otras consideraciones, no solamente las materiales, sino todas las otras que uno pudiera llegar a hacer y que requiere, y nosotros somos la herramienta que pretende hacer que eso se reconozca y se reconozca debidamente. Todos se han llenado la boca hablando de el personal esencial, de la gente que, como nosotros permanentemente le rendimos homenaje, reconocimiento y demás, aquellos que están, sí, verdaderamente en la línea de fuego, en la línea de pelea directa contra el bicho maldito este, pero todo eso también se hace porque hay un soporte por detrás, hay una estructura enorme de cantidad de compañeras y compañeros comprometidos, no desde hace 4 meses, 5 meses, sino hace muchos años que trabajan por y para la sociedad a través de su función en el empleo público. Eh, Esperábamos y pretendíamos, ¿no? Y creo que con bastante derecho y legitimidad, que la administración actual nos convocara para discutir cómo y de qué manera. Nosotros, si hay algo que dejamos en claro en todo momento, es que compartíamos y compartimos efectivamente el diagnóstico que las autoridades políticas hoy por hoy al frente del gobierno hacen con respecto a la situación recibida, la vivimos y no necesitamos a nosotros particularmente que nadie nos cuente o nos diga una historia que conocemos perfectamente. No solamente el país fue fundido en términos económicos, sino que también fue subadministrado. Esto no sé cuánto es peor que lo otro, ¿no? Si hay algo que, peor que decir que Macri convirtió el Ministerio de Salud en una secretaría, en realidad lo que pasó a segundo plano es la salud de los argentinos. Y no porque se hubiera convertido en una secretaría de ministerios, es absolutamente huevón, es lo más pelotudo, digamos, que uno pudiera llegar a describir. De hecho, Salud Pública fue, aún durante la tercera presidencia de Perón, un ministerio, una secretaría dentro del Ministerio de Bienestar Social. Y a nadie le llamó la atención porque el presupuesto que dotó el gobierno de Juan Domingo Perón en el 73 era 4 veces superior al que tiene aún hoy la Argentina en un ministerio. El problema no es ese, el problema es que la salud pública fue total y absolutamente olvidada y desfinanciada, y su presupuesto subejecutado. Compañeras, compañeros, yo no les voy a contar, ustedes son tan empleados públicos como yo y saben perfectamente lo que eso representa. Que no le haya dado pelota a la educación, lo sabemos perfectamente, porque eso también lo marca el presupuesto nacional y así también lo indica la subejecución presupuestaria que también hubo en el área de desarrollo social. Un país que tiene los niveles de pobreza, que tiene vindicaciones sociales postergadas de tanto tiempo, que el ministerio o secretaría, como se la quisiera llamar, no ejecutara su presupuesto en beneficio de la sociedad a la que se debe, habla mucho más claramente de que si eso es un ministerio, una secretaría. Por lo tanto, insisto, volviendo, no está claro, digamos, que nosotros, trabajadores públicos al fin, teníamos y tenemos un diagnóstico claro del país que se le entregó al compañero Alberto Fernández y a la compañera Cristina Fernández. Lo tenemos totalmente claro. Y sabíamos y teníamos perfectamente también en claro tantas oportunidades que hemos tenido, hemos conversado con todos los compañeros y sabíamos perfectamente que íbamos a encontrarnos
ante un panorama complicado, ¿no? Por supuesto, complicado, principalmente en materia económica. También sabemos, ¿no? No nacimos ayer, como dije antes, tampoco se nos da por andar masticando vidrio. Sabíamos que los medios, ¿no? Como la expresión pública de los grandes actores económicos que hay en este país, ¿no? Tienen los medios por un lado y tienen al PRO. Bueno, si se quiere, la herramienta mediática y la herramienta política, pero por la que se expresa, digamos, políticamente los medios y los grandes centros o factores económicos de poder. Sabíamos que ellos, por supuesto, inmediatamente iban a atacar al gobierno popular, que lo iban a hacer a través también, seguramente, como de hecho ha empezado a hacer ahora, si bien se retrasó un poco por efecto de esta pandemia, iban a ejercer una presión sobre lo que es las políticas de empleo, entre tantas otras que hacen a lo que se define como gasto público. Sabíamos, a nadie le escapa entonces y no somos sonsos como para no darnos cuenta que un gobierno que se preciara de tal y que tuviera las botas puestas donde las tenía que tener, iba a saber hacer frente también a ese tipo de presión. Lamentablemente, por lo menos por lo que se ve ahora, eh, eso no ha sido. Nosotros estamos lejos en este aspecto de ponernos en ninguna vereda de ningún lado, seguimos estando donde estamos, pero creemos que tenemos que hacerle ver y tenemos que hacerle notar al gobierno nuestro, al cual nosotros apoyamos y seguiremos apoyando, de eso no quepa ninguna duda, pero sí, aún muchas veces a aquellos seres que nosotros queremos y apreciamos, le tenemos que hacer ver que quizá no están haciendo las cosas como corresponde. ¿Mm? Que será, como entendemos todos, la peor de las situaciones, pero no al punto de hacer caer sobre las espaldas de los trabajadores públicos el castigo de la devaluación salarial. No sentarse a discutir salarios hoy por hoy, está claro que esto representa lisa y llanamente una rebaja. ¿Sí? En tiempos de inflación como los que nos toca vivir y como que este gobierno le ha tocado heredar, porque no le inventó ni remotamente el gobierno de Alberto, podrá haber en algún punto agudizado un poco más, producto del inefable bicho, ¿no? Y de la pandemia, y de la cuarentena y la coche, pero lo cierto es que no somos nosotros los trabajadores públicos quizás los que tengamos que pagar las consecuencias de todo eso. Hubiéramos querido inclusive hasta una voz de alguien un poco más importante que algún funcionario mediano, llamar a las organizaciones gremiales, no somos los únicos, como digo, somos sí los más representativos, los que más ponemos sobre la parrilla y los que también no tenemos problema ni tapujo en decirlo, hasta también podemos, y lo hacemos cuando tenemos que hacerlo, ir a poner la cara ante nuestros compañeros para explicarles que la situación no admite ni permite que hoy podamos discutir un salario mejor para una recomposición o un principio de recomposición salarial. Lo hemos hecho y no tenemos ningún problema en hacerlo porque entendemos, como dije en un primer momento, que hace y es parte de nuestras responsabilidades primarias como organización que pretende y es efectivamente representativa de la mayor cantidad de trabajadores públicos. Lo dejamos de esa manera, testimoniaremos de alguna forma esta disconformidad nuestra y esperemos que se produzca la reflexión necesaria y lógica en los ámbitos gubernamentales respectivos para que en algún punto podamos juntarnos y podamos efectivamente debatir, no solamente, pues, y tantas veces ustedes, compañeras, compañeros, se habrán juntado con miembros de nuestra comisión directiva, sabemos perfectamente que lo que hace al empleo público está lleno todavía de cuestiones, de situaciones que bien se pueden mejorar, no necesariamente aquellas que representan dinero, en tiempos tan críticos como estos, uno podría llegar a entender, digamos, que el gobierno o las autoridades de áreas respectivas
no tuvieran la mejor disposición para hacerlo, pero hay cuestiones, como siempre decimos, que hacen al mejoramiento de la calidad de trabajo, de la calidad de empleo, que no cuestan solamente o nada más y nada menos que la decisión política de llevarlos adelante. Muchas veces esto no avanza tampoco por la falta de idoneidad, llamémosle en el mejor de los casos, más que mala voluntad, por falta de conocimiento, desconocimiento, prejuicios, ¿no? Que también hay con respecto al personal de la administración pública y bueno, todo eso son dificultades que a nosotros tantas veces nos toca transitar, educando, ¿no? Nuestro rol muchas veces pasa por educar y formar, no solamente por ahí a nuestros compañeros que seguramente están más educados y formados que nosotros mismos, pero sí a funcionarios que muchas veces vienen de la calle, de la actividad privada o de su profesión liberal y que o académica muchas veces también, nos pasa hoy por hoy, nos ocurre, gente de importantes currículas académicas, con gran cantidad de trabajos realizados en relación al empleo público, pero que en su vida habían estado en una oficina del Estado y que hoy están al frente de muy importantes áreas donde debiera por lo menos discutirse o debatirse las cuestiones que hacen a nuestro interés, al empleado público y demás. Nada de esto nos espanta y nos asombra, por más que mis palabras parecieran o parecieran ser transmitiendo una negatividad, una cosa. En esto voy a tomar un poco lo que decía el doctor Humberto Podetti en su charla de días atrás con ustedes, ¿no? Eh, También refiriéndose a una frase del Papa Francisco. Nosotros quizás no somos muy optimistas, esto es cierto, pero sí somos esperanzados. Tenemos, lo que sí tenemos es esperanza. Nos podrán quitar el optimismo en muchas cosas o hacernos que algún ídolo nuestro por ahí trastabille y se caiga un poquito, pero lo que no van a lograr nunca es quitarnos la esperanza. Ahí creo que Francisco, a través de este caso de nuestro amigo Humberto, nos hace llegar es ese mensaje que todos tenemos que tener albergado siempre en nuestro corazón y también en nuestra cabeza. Y la esperanza nosotros la estructuramos a partir de lo que es nuestro gremio, nuestra organización sindical. Una y mil veces me van a escuchar decir, y a cualquiera de nuestros compañeros, a Marcela, a todos los que tienen que ver con la conducción del gremio y de nuestras delegaciones, el orgullo de pertenecer se traduce precisamente en esta hermosa cosa, grandiosa cuestión que hemos construido entre todos. Un conjunto de compañeras y compañeros que empujamos permanentemente con el mismo sentido, con el mismo rumbo, y si habrá o no diferencias, honestamente la desconozco, porque a todos los veo siempre empujando y yendo siempre con el mismo sentido, sean porque han recibido directiva o sea porque en su naturaleza está siempre ir hacia adelante. Y ese espíritu es el que uno quiere reivindicar. Seguramente Mario cuando hablaba, Mario Gamarota, no sé si ustedes han tenido, pero recomiendo a los que tengan la posibilidad de escucharlo, efectivamente, y lo digo con conocimiento de la persona y demás, no solamente es un académico importante y un conocedor profundo de lo que es el mundo del trabajo, uno ha tenido la suerte por ahí de compartir en tiempos en que él estaba en el Ministerio de Trabajo algunas charlas, algunas conversaciones, siempre jugado para el mismo lado, para el lado de las organizaciones gremiales, ¿no? Y también recomendaba o decía, fortalezcamos los gremios, que tengamos presente Perón en su momento, cuando hizo esa gran revolución, que no fue otra cosa que transferir poder del Estado hacia las organizaciones libres del pueblo. No es que le dio un bastón de mariscal solamente a cada trabajador, lo hizo poniendo delante de ellos a la organización de los trabajadores. Ese creo que es quizá el más importante de los legados que políticas e intelectualmente nos deja a nosotros, dirigentes sindicales, Juan Domingo Perón. Destaco también lo que
decía Sofía, con respecto al impacto de estas tecnologías que hoy veteranos como uno, nos avasallan y nos dejan permanentemente fuera de juego, medio en offside, porque no terminamos de saber cómo, de qué forma manejarnos con ellos, pero sí entendemos su importancia y su relevancia. Y sobre todo cuando eso representa o significa volcarlas a nuestra función, a nuestra actividad de todos los días. Nosotros tenemos la obligación de humanizar esas tecnologías, de hacerlas absolutamente amigables con nuestros compañeros e impedir bajo todo punto de vista que herramientas que pudieran hacer solamente eso en manos equivocadas se conviertan en instrumentos de destrucción, para decirlo en criollo. Nosotros, bajo ningún punto de vista, vamos a suscribir esa idea que dice que el teletrabajo, el home office o como demonios se lo quiera llamar, atenta contra la organización sindical. Podrá en aquellas organizaciones débiles, mal plantadas, mal cimentadas en su relación con sus trabajadores y demás, puede ser, no digo que el teletrabajo no pueda llegar a erosionarlos o a dañarlos profundamente. Una organización como la nuestra que se basa en el compromiso, en la solidaridad, en la calidad organizativa, en la disciplina que todos y cada uno de nosotros nos damos, el teletrabajo difícilmente nos puede llegar a erosionar. Hemos, para decirlo también más en criollo, inventado tantas herramientas e instrumentos, difícilmente el teletrabajo pueda con una especie tan particular como la nuestra, ¿no? Le vamos a ganar, no tengo ninguna duda. Si algún día fuera a darse que una modalidad laboral como esta quisiera desarrollarse en la administración pública, cosa que, la tengo que decir, no va a pasar en próximos tiempos, seguramente no va a darse, pero si fuera a pasar cosas semejantes, como dije, no tengo ninguna duda, va a ser una cuestión nuestra, totalmente nuestra, amoldarla, humanizarla, ¿no? Y por supuesto, van a ver ustedes cómo, no estaré yo seguramente, estarán compañeros más inteligentes y más jóvenes que uno, que van a hacer que esta herramienta pensada por ahí por alguno para el mal, nosotros la convirtamos también en una modalidad perfectamente, como digo, amigable, sindicalizable, organizable, etcétera, etcétera. Compañeras, compañeros, yo me permití estos momentos para reflexionar con ustedes. Principalmente no quisiera, bajo ningún punto de vista, que alguien considerase estas mis palabras como una convocatoria a la bronca, al enojo, ni mucho menos. Si hay algo que le está sobrando a nuestro pueblo en general, es bronca y odio que se destila de un lado y de otro. Nada más negativo, nada más alejado del Perón que yo conocí. Pero que yo conocí, como muchos de mi generación, es el del retorno, el del encuentro con los argentinos y con todos, no solamente con los que lo queríamos y con los que salimos a la calle a buscarlo y nos comimos todas las que nos comimos, sino también con el otro, con el que durante tanto tiempo había estado en la vereda de enfrente, que no había dudado en convocar a sublevaciones militares y participar en revoluciones supuestamente libertadoras y lo van en coche. Ese Perón que yo conocí, que conocimos mucho, que conoció Andrés, que conocieron todos mis compañeros, es el Perón del encuentro, el Perón de la pacificación. ¿Mm? Y lo último que nosotros podríamos llegar a hacer es alimentar a aquellos que de un lado o de otro, con mayor o menor razón, dirán algunos, están permanentemente viendo cómo le pueden sacar mano al opuesto. No es eso, digamos, lo que PCN como organización libre del pueblo que lo es, como organización sindical, organización de trabajadores, imbuida en principios doctrinarios, peronistas principalmente, que toma y que adopta también postulados de la Iglesia Católica, del pensamiento de Juan Pablo en su momento, de sus encíclicas, como hoy lo hacemos con las que nos brinda Francisco. Nosotros nunca nos podríamos parar en esos lugares. Y la convocatoria que les hago, compañeros, es, como les dije antes,
Quizá no tengamos el optimismo que quisiéramos tener, pero sí mantengamos y tengamos en alto siempre esta nuestra esperanza. ¿Eh? A todos esos, a ustedes, queridas compañeras y compañeros, los convoco. No tengo más nada para decirles. Espero haber sido o haberles dejado algo que ustedes verán si les ha servido o no. Muchísimas gracias y ya nos estaremos viendo y abrazando como todos queremos. Un abrazo y un cariño muy peronista para todos ustedes.